Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Fabiola Cortés y junto con Marcela Lugo explicaremos cómo ha evolucionado el orden global a partir de la posguerra fría. Hablaremos de los debates sobre el sistema multilateral, la emergencia de bloques regionales, el papel del interregionalismo y los grandes acuerdos estratégicos como el TPP, Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o el TTIP, Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. A lo largo del video analizaremos estas dinámicas con base en estudios de autores como Bousas, Selikovic y Brandt, buscando entender mejor cómo se organiza el comercio internacional hoy. Distintas visiones del orden global. Para comenzar, vamos a hablar de cómo se ha configurado el orden global en las últimas décadas, especialmente en lo que respecta al comercio internacional. Una de las tensiones más importantes ha sido la que existe entre el sistema multilateral, representado por la Organización Mundial del Comercio, y el crecimiento de los acuerdos regionales y preferenciales del comercio. Esto va más allá de una discusión técnica. Se trata de formas distintas de entender cómo se organiza la economía global, cómo se distribuye el poder y quién establece las reglas. Este debate hay dos grandes posturas. Una, más optimista, ve al regionalismo del siglo XXI como un complemento útil para el sistema multilateral, ya que permite avanzar en temas donde la OMC se ha quedado corta. Pero otros autores, como Roberto Bousas y Julieta Selikovic, son más críticos. Ellos consideran que, aunque hay matices, sigue habiendo una tensión estructural entre ambos modelos de gobernanza. Para ellos, los acuerdos regionales han generado terreno no por necesidad técnica, sino como parte de una estrategia deliberada. Y es cierto que la OMC ha enfrentado muchos obstáculos. Con una membresía más amplia y una agenda más compleja, ha tenido dificultades para funcionar como un foro eficaz de negociación. Frente a esto, muchos países han preferido avanzar en acuerdos más manejables con compromisos concretos. Joseph Brandt nos ofrece una visión interesante. Él plantea que hemos pasado de un mundo de imperios políticos o religiosos a uno de imperios comerciales. En otras palabras, los bloques regionales también son formas de ejercer poder, con impacto geopolítico. Según Brandt, estos bloques suelen compartir tres rasgos. 1. Nacen como reacción a medios políticos. 2. Promueven la apertura entre sus miembros, pero mantienen cierta protección externa. 3. Colocan la agricultura en el centro de su diseño estratégico, ya sea regulándola, como la Unión Europea, o evitándola, como en algunos acuerdos norteamericanos. En este sentido, el regionalismo del siglo XXI no representa una ruptura total con los años 90. Ambos responden a la misma lógica: llenar el vacío que deja el estancamiento multilateral y consolidar posiciones de liderazgo. Por eso, la proliferación de acuerdos preferenciales, además de ser tendencia técnica, es una forma concreta de disputar el poder regulatorio en el sistema global. Los bloques regionales, el orden mundial y el nuevo medievalismo. Otro de los autores que habla acerca de las diferentes formas de ver el orden mundial es Andrew Gamble. Él inicia presentando 4 perspectivas sobre el ordenamiento mundial. La primera es la globalización, y menciona que ha traído consigo que la figura del Estado se enfrente a fuerzas que ya no puede controlar. Es decir, que está surgiendo una economía global dominada por nuevos actores, como empresas transnacionales, bancos y ONGs. Los Estados son cada vez más subordinados y reactivos. Además, otro aspecto importante es que los teóricos de la globalización ven la economía mundial como una economía global, es decir, es aquella en la que las unidades fundamentales no son los Estado-nación y las economías nacionales, sino patrones de producción y consumo organizados por empresas transnacionales que operan a través de fronteras nacionales y no dependen de ningún territorio o gobierno nacional en particular. Los bloques regionales. La segunda perspectiva es el surgimiento de bloques regionales. De acuerdo con Gamble, la geografía económica emergente es regional más que global, y un aspecto distintivo de la economía emergente en el orden mundial es la creación o consolidación de proyectos regionalistas, como el Telecan en las Américas o la Unión Europea, y el ASEAN en el sudeste asiático. Como vimos, el regionalismo es un tipo de proyecto estatal que puede distinguirse de otros, como el globalismo,
La globalización y la regionalización no son proyectos estatales, sino procesos complejos de cambio social que implican nuevos patrones distintivos de interacción social entre los actores no estatales. Todos los proyectos regionalistas recientes, incluso el Telecán, se han visto impulsados en cierta medida por una visión comercial estratégica, y uno de los beneficios de una mayor cooperación regional ha sido la posibilidad de que las empresas y sectores regionales tengan éxito en los mercados globales. El imperio estadounidense. La tercera perspectiva que presenta Gamble es aquella en la que no se acepta que el reciente auge del nuevo regionalismo implique que Estados Unidos está en declive, ni que el mundo se esté fragmentando en bloques regionales. En cambio, considera que está extendiendo su poder y transformándose en un imperio, y dominando la economía mundial de las empresas transnacionales y su liderazgo en muchas de las nuevas tecnologías de la última fase del desarrollo industrial. El nuevo medievalismo. El cuarto enfoque del ordenamiento de la economía global es el llamado nuevo medievalismo. Este término fue empleado por primera vez por Hedley Bull, y es una metáfora que destaca algunas similitudes entre los desarrollos contemporáneos y ciertas características del sistema político medieval en Europa. Bull identificó 5 tendencias principales que respaldaron la idea de un nuevo medievalismo, las cuales son: integración regional, siendo la Comunidad Europea el ejemplo más destacado en este momento; desintegración de los estados existentes, principalmente como resultado de nuevos movimientos secesionistas; el resurgimiento de la violencia privada internacional; crecimiento de las organizaciones transnacionales y la unificación tecnológica en el mundo. Para cerrar este bloque, la relación entre la OMC y los acuerdos regionales refleja una lucha de fondo por el control del orden global. Detrás del regionalismo, lo que hay es una estrategia para rediseñar el sistema internacional, con nuevos centros de poder y reglas cada vez más complejas. La idea del nuevo medievalismo puede ofrecer una perspectiva sobre las cambiantes formas de gobernanza del sistema mundial. El reordenamiento después de la Guerra Fría. Tras el fin de la Guerra Fría, el mundo entró en una etapa de reordenamiento. El escenario internacional se volvió más abierto, pero también más incierto. En este contexto, comenzó a consolidarse una visión según la cual el mundo ya no se organizaría solo en torno a instituciones globales, sino en torno a grandes bloques regionales. El autor, Joseph Brand, escribiendo en 1992, identificó esta tendencia y habló de la formación de 3 polos regionales: Europa, Asia y América, cada uno con su propia arquitectura económica y objetivos estratégicos. En Europa, la Comunidad Económica Europea avanzaba hacia la integración profunda que hoy conocemos como Unión Europea. En Asia surgían mecanismos como ASEAN, que si bien comenzó como una alianza política, fue girando hacia una cooperación comercial más activa. Y en el continente americano, Estados Unidos promovía acuerdos como el Tratado de Libre Comercio con Canadá, el Telecán y otras iniciativas regionales. También en América Latina se consolidaban proyectos como el Mercosur y el Mercado Común Centroamericano. Aunque estos esquemas diferían en institucionalidad y profundidad, compartían algo importante: eran respuestas estratégicas a un entorno en transformación. Los países buscaban posicionarse mejor frente a la globalización, protegiendo ciertos intereses y al mismo tiempo promoviendo su integración. Un momento clave en esta discusión fue la Conferencia de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1991. Allí se presentaron 2 visiones opuestas. Por un lado, algunos economistas como Paul Krugman y Lawrence Summers veían los bloques como instrumentos útiles, ayudaban a reducir barreras dentro de cada región y podían ser pasos intermedios hacia una mayor liberación global. Por otro lado, voces como las de Fred Bergstein o Paul Volcker mostraban preocupación. Decían que la proliferación de bloques podía fragmentar el sistema global, debilitar el GATT y dejar fuera a muchos países en desarrollo. El resultado fue un diagnóstico matizado. Se aceptaba que los bloques podían ofrecer avances cuando el sistema multilateral estaba paralizado, pero también se advertía que esa vía podía acentuar desigualdades y generar nuevas formas de competencia excluyente.
Joseph Brand propone entonces ver estos bloques como herramientas económicas y expresiones de poder. Son espacios que los países usan para reforzar su influencia regional, establecer reglas comunes y reducir su dependencia con actores externos. Para cerrar este bloque, en la posguerra fría, los bloques regionales se convirtieron en un instrumento clave para moldear el nuevo orden global. Más que soluciones técnicas, fueron apuestas políticas, intentos de dar forma al comercio internacional desde espacios de poder compartido. Después de la consolidación de los bloques regionales en los años 90, surgieron nuevas formas de cooperación que buscaban ir más allá de las fronteras tradicionales. Es aquí donde aparecen dos conceptos claves: el interregionalismo y el transregionalismo. Aunque suenan similares, no son lo mismo. El interregionalismo se refiere a las relaciones entre dos regiones organizadas, como por ejemplo los acuerdos entre la Unión Europea y América Latina. El transregionalismo, en cambio, conecta países de distintas regiones sin necesidad de que formen bloques formales. Un buen ejemplo de esto es la PEC, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Veamos primero el caso de la Unión Europea. Desde hace décadas, la Unión Europea ha impulsado vínculos con otras regiones del mundo, tanto para comerciar como para cooperar en temas políticos, sociales y normativos. Los acuerdos impulsados con los países de África, el Caribe y el Pacífico, conocidos como ACP, así como con América Latina, ilustran claramente cómo la Unión Europea ha utilizado la integración como un instrumento para extender su modelo normativo y de cooperación más allá de sus propias fronteras. Lo que hace la Unión Europea en realidad es usar el comercio como una plataforma de influencia. Al ofrecer acceso preferencial a su mercado, también promueve ciertos valores y estándares, como lo son los derechos humanos, sustentabilidad ambiental y normas laborales. Esta estrategia, muchas veces llamada diplomacia normativa, convierte al interregionalismo en una herramienta de política exterior. Por otro lado, la PEC representa un enfoque muy distinto. Fundado en 1989, este foro agrupa economías tan diversas como Estados Unidos, China, México, Australia, Japón y varios países del sudeste asiático. A diferencia de la Unión Europea, la PEC no busca crear un mercado común ni establecer reglas vinculantes. Más bien funciona como un espacio de diálogo, coordinación y confianza. Esta flexibilidad ha sido una de sus grandes fortalezas. Gracias a ella, la PEC ha logrado reunir actores con modelos económicos muy diferentes, permitiendo así avances graduales sin imponer condiciones rígidas. Tanto el interregionalismo como el transregionalismo responden a una lógica distinta a la de los grandes bloques. Aquí no se busca tanto crear estructuras permanentes, sino generar conexiones, alinear intereses y mantener canales abiertos en un mundo cada vez más fragmentado. Durante las décadas de 1940 y 1950 comenzaron a surgir las primeras experiencias de cooperación regional tanto en Europa como en América Latina. En ese momento empezaban también a tomar forma las ideas que hoy reconocemos como las bases del regionalismo contemporáneo. En el caso europeo, la integración económica se pensó como una herramienta política. La meta no era solo comerciar más entre países vecinos, sino construir paz y seguridad tras años de guerra. Para lograrlo, los estados decidieron ceder parte de su soberanía a nuevas instituciones regionales que ellos mismos creaban. Era un enfoque ambicioso: unir economías para evitar futuros conflictos. Por otro lado, en América Latina el cambio fue diferente. Aquí también se desarrollaron ideas de integración, pero sin intención de compartir soberanía ni crear estructuras supranacionales. La prioridad estaba puesta en el desarrollo económico nacional. Por eso, lo que se promovió fueron mecanismos de cooperación entre estados pensados para fortalecer la posición externa de la región y así coordinar políticas sin tocar directamente la autonomía de cada país. Aunque el interregionalismo no fue creado directamente por Europa, hoy se ha convertido en una herramienta clave de gobernanza global. Su valor radica, sobre todo, en que permite a regiones como América Latina proyectarse internacionalmente sin tener que ceder soberanía.
Esto lo hace especialmente atractivo para países que quieren fortalecer su presencia global, pero al mismo tiempo conservar autonomía institucional. A diferencia de los modelos clásicos de integración, el interregionalismo no requiere crear nuevas estructuras formales. Más bien, facilita el diálogo y la cooperación entre bloques regionales ya existentes. Es un espacio político y técnico donde se pueden alinear intereses, discutir temas comunes y coordinar posiciones internacionales. Ahora bien, si el interregionalismo se basa en el vínculo entre bloques organizados, el transregionalismo va un paso más allá. Aquí no hablamos de regiones claramente definidas ni de cercanía geográfica. El transregionalismo conecta países o regiones que pueden estar muy alejadas entre sí, pero que comparten intereses económicos o estratégicos. Se trata de acuerdos amplios, flexibles, que no siguen la lógica tradicional de proximidad, sino que buscan construir marcos de cooperación globales. Un buen ejemplo de esto lo vemos en los vínculos que han establecido entre Asia y América Latina o en los acuerdos entre países del Pacífico y Europa. Son formas de integración que corresponden a la creciente interdependencia internacional, pero que lo hacen de manera más abierta y adaptativa. Para cerrar nuestro tercer bloque, es importante entender que el interregionalismo y el transregionalismo muestran que la integración puede adoptar distintos formatos. Mientras algunos actores apuestan por instituciones fuertes y normas comunes, otros buscan opciones más flexibles orientadas al diálogo y a la diplomacia. En ambos casos, lo que está en juego es el comercio y el posicionamiento estratégico en un mundo cada vez más interdependiente. En nuestro cuarto bloque hablaremos sobre el macrorregionalismo y la competencia estratégica entre Estados Unidos y China. En los últimos años, el regionalismo ha dado un nuevo paso. Ha evolucionado hacia lo que hoy conocemos como macrorregionalismo. A diferencia de los acuerdos tradicionales, estos tratados son mucho más amplios, ya que reúnen a países de distintas regiones del mundo. No se limitan a facilitar el comercio, sino que buscan algo más ambicioso: establecer estándares globales en temas complejos y muy sensibles. Me refiero, por ejemplo, a áreas como las inversiones extranjeras, la propiedad intelectual, el comercio digital o las normas sobre medio ambiente. Este tipo de acuerdos no surgen en el vacío, aparecen en un contexto donde el sistema multilateral liderado por la OMC ha perdido fuerza. Ante este escenario, muchos países han optado por avanzar por otras vías, y en ese marco, Estados Unidos impulsó dos acuerdos claves: el TPP en el eje Asia-Pacífico y el TTIP con la Unión Europea. Pasemos ahora al TPP, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Este tratado fue negociado por 12 países de Asia y América, entre ellos Japón, México, Australia, Canadá y otros socios claves del Pacífico. Una de sus características más significativas fue que excluyó deliberadamente a China, lo que ya nos da una pista de su orientación estratégica. Su objetivo principal era facilitar el comercio entre sus miembros y reforzar los vínculos entre aliados estratégicos en la región Asia-Pacífico. Además, el acuerdo no se limitaba a bajar aranceles, incorporaba normas ambiciosas en temas como propiedad intelectual, normas laborales, comercio electrónico y regulación de empresas estatales. En este sentido, el TPP iba más allá de lo comercial. Era una apuesta geopolítica, una forma de establecer las reglas del juego en Asia antes de que lo hiciera China. Washington buscaba liderar la definición de estándares globales en áreas claves, marcando así su influencia en la región. Sin embargo, en 2017, Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo. Pero lejos de desaparecer, el acuerdo fue retomado por los países restantes, quienes lo firmaron bajo un nuevo nombre: el CPTPP, o Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Aunque con algunos ajustes, el espíritu normativo del acuerdo original se mantuvo prácticamente intacto. Ahora veamos el caso del TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión. Este acuerdo fue negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea con la intención de crear el mayor espacio económico integrado del mundo.
A diferencia del TPP, el TTIP no se enfocaba tanto en reducir aranceles, sino en lograr una convergencia regulatoria, es decir, alinear normas técnicas, sanitarias, ambientales y financieras entre ambas regiones. El acuerdo enfrentó fuertes resistencias, sobre todo en Europa, por preocupaciones sociales, ambientales y sobre la influencia de las grandes corporaciones. Con el cambio de prioridades políticas, las negociaciones se estancaron y finalmente el acuerdo no se concretó. Terminamos este recorrido con el RCEP, que en español es la Asociación Económica Integral Regional, firmada en 2020. Este acuerdo reúne a 15 países de Asia-Pacífico, incluyendo a China, Japón, Corea del Sur, Australia y los 10 miembros de la Asia. Es el mayor tratado comercial del mundo en términos de población y volumen económico. A diferencia del TPP, el RCEP adopta un enfoque más pragmático y flexible. No busca imponer estándares elevados, sino facilitar el comercio dentro de la región. Sus prioridades son claras: reducir barreras comerciales, simplificar las reglas de origen y mejorar la fluidez del comercio intrarregional. Deliberadamente evita incluir normas estrictas en áreas sensibles como derechos laborales o medio ambiente. Con todo esto, el RCEP fortalece la posición de China como el actor central en la arquitectura económica asiática en un momento clave de reconfiguración del orden global. Para cerrar este bloque, vale la pena subrayar lo esencial. El TPP y el RCEP buscan liderar el comercio global, pero con modelos muy distintos. Como explican Selikovic y Bouzas, lo importante no es solo quién comercia con quién, sino quién define las reglas. Los acuerdos macrorregionales se han convertido en herramientas de competencia normativa. Reflejan la disputa estratégica entre Estados Unidos y China por moldear el orden económico. Hoy, el comercio, además de ser un intercambio de bienes, es una forma de proyectar poder y establecer modelos globales. Y estos acuerdos son justamente apuestas a largo plazo para redibujar el mapa del poder internacional. Para concluir, es importante reconocer que el orden global actual está marcado por tensiones constantes entre el multilateralismo y el regionalismo. La OMC ha perdido capacidad de respuesta frente a una agenda comercial cada vez más compleja. Ante este vacío, el regionalismo ha evolucionado. Ya no solo es una herramienta técnica, sino que es una estrategia geopolítica. Los bloques regionales y los acuerdos macrorregionales no son neutros, responden a intereses de poder. La integración económica se ha vuelto también una forma de influencia política y normativa. Para entender este entramado tan fragmentado, algunos autores hablan de un nuevo medievalismo, donde múltiples centros de poder conviven, se superponen y compiten por definir las reglas del juego global. También vale la pena destacar cómo el interregionalismo y el transregionalismo han abierto nuevas formas de conexión internacional. Hoy, la flexibilidad, el diálogo y la cooperación estratégica están ganando terreno frente a los marcos rígidos del pasado. En este contexto, América Latina participa activamente, aunque desde un enfoque más pragmático, sin estructuras supranacionales fuertes. Su integración busca resultados concretos sin comprometer la autonomía de los estados. Todo esto ocurre en un escenario donde el comercio internacional, además de ser un canal de intercambio, es una herramienta que estructura el orden global. Modelos como el TPP, el TTIP y el RCEP muestran que estamos ante una disputa normativa entre las grandes potencias. Ahora mismo estamos viviendo un sistema cada vez más fragmentado, pero también más estratégico y competitivo. Gracias por haber visualizado nuestro video. Esperamos que ahora tengas un panorama más claro sobre el orden mundial contemporáneo. Hasta la próxima.